Buenos días, doctores, compañeros. El tema de hoy es síndrome de ovario poliquístico, eh, una patología bastante frecuente que afecta pues a la población femenina, ¿verdad? Y que es de mucho interés para nosotros en cuanto al ámbito de imagen. Y pues siendo esta una patología también importante en el contexto clínico de la paciente. Solo recordando un poquito de anatomía, que ya lo hemos visto anteriormente en las clases, pues el ovario es una de las gónadas pues, pares, ¿verdad? Y ubicadas en la cavidad pélvica, sujetadas, ¿verdad? O está suspendidas o, a través de ligamentos, que tenemos el ligamento ovárico, uterino, perdón, que este ligamento ovárico, que lo une hacia el útero. Está también el ligamento suspensorio del ovario, que lo va a unir lo va a tener sostenido hacia la pelvis o hacia la área de la trompa. Y también en el meso ovario, ¿verdad? Que también va a estar sujetado en su parte posterior. Y microscópicamente, pues el ovario va a estar constituido por una médula y una corteza, siendo la corteza periférica, ¿verdad? Que va a rodear la médula, y en la corteza es donde vamos a observar y donde se van a encontrar los folículos. Y en esta imagen vemos cómo existen los folículos en diferentes estadios de desarrollo, que en este caso, ¿verdad? Podemos observar el folículo primordial, ¿verdad? Luego tenemos los folículos que estos se le llaman los folículos en crecimiento, que los vamos a dividir se subdividen en folículo primario inicial y el folículo secundario, también llamado folículo antral. Y por último, pues tenemos el folículo maduro, que es el de Graf o folículo de Graf, ¿verdad? Que es cuando ya está listo ya para la ovulación y expulsar el ovocito. El objetivo pues de todo este desarrollo del folículo es madurar y preparar el ovocito. Luego de la ovulación, pues el tejido del folículo, ¿verdad? Involuciona, se hace, vemos acá el ejemplo, el cuerpo hemorrágico, el cuerpo lúteo, y luego pues se forma lo que es el cuerpo albicans. Y en los casos, pues ya si no existe lo que es el embarazo, todo este tejido se va a hacer un tejido cicatrizal. Y como recordamos un poco de embriología, al nacer por lo general se nace con 600 a 800 mil ovocitos, de los cuales solamente 400 son los que llegan a madurar, ¿verdad? Lo que se ovulan. Y el resto, ¿verdad? Durante la vida, ¿verdad? Estos algunos no completan su desarrollo, y vemos que hay folículos atrésicos. Y ya en la vida reproductiva, ¿verdad? Si vemos el ovario de la mujer, ya en la vida reproductiva con una niña, pues va a ser diferente, debido a que ya en la vida reproductiva, por estos folículos atrésicos que tienen ya tejido fibrótico, entonces se van a observar como áreas ecogénicas. Y entrando ya al tema del síndrome de ovario poliquístico, es un trastorno endocrino muy complejo que es bastante común en la mujer en edad reproductiva. Va a afectar en el 12 al 21% de esta población, y es la segunda causa de infertilidad. Siendo la primera, pues la edad, ¿verdad? Después de ya la menopausia. Si vemos, es un trastorno pues, endocrino que afecta en diferentes ámbitos a la mujer, ¿verdad? Como vemos la infertilidad, que es un impacto duro en el caso de estas personas que no logran fecundar, y
También en el caso de que en esta patología se desarrolla obesidad, son pacientes que tienen la tendencia a ser obesas, desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y aterosclerosis prematura. Incluso las pacientes que aún no han desarrollado diabetes mellitus tipo 2 durante su embarazo, si logran embarazarse, pueden desarrollar diabetes gestacional, y en este caso pues también ya es una comorbilidad tanto para ella como para el producto. Otra causa que es importante mencionarlo también, que puede llevar al desarrollo de hiperplasia endometrial y también el cáncer el carcinoma endometrial. En este caso, pues no dejar de evaluar en estas pacientes el endometrio, ¿verdad? En cuanto a la etiología, aún sigue sin existir una causa específica. Sin embargo, está asociado a factores genéticos o efectos de andrógenos ambientales durante la vida fetal. Pero existe una teoría que es la más acertada, que es en la que existe una desregulación en las enzimas que están implicadas en la biosíntesis de los andrógenos. Y esta alteración va a llevar a una producción excesiva de estos, ¿verdad?, de estas hormonas, y es el diagnóstico o es la característica clave que se utiliza para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Y debido a todo este exceso de hormonas, ¿verdad?, va a conducir a que exista resistencia a la insulina, que por eso para la paciente va a tener tendencia a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y alteraciones en el metabolismo del tejido adiposo, ¿verdad? Y es aquí el paciente también desarrolla la obesidad. Vemos que existe desde hace mucho tiempo esta enfermedad ha sido estudiada debido a que es algo complejo y es una enfermedad que afecta en diferentes áreas, ¿verdad?, o en diferentes ámbitos a la mujer, no solamente física, sino que emocionalmente también. Entonces, existen varias asociaciones, ¿verdad?, que han venido estudiando esta patología, y vemos que desde 1990 la definición del síndrome ovario poliquístico era como dentro de los criterios para su diagnóstico es en ese tiempo anovulación crónica, que esto es por el Instituto Nacional de la Salud, y pues tenemos la anovulación crónica, signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo. Ya para el 2003, Rotterdam ya incluyó oligo o anovulación, los signos clínicos y bioquímicos de hiperandrogenismo y ovario poliquístico. Vemos que a partir del 2003 ya están incluyendo aquí la morfología del ovario. Y para el 2006, la Sociedad de Ovario Poliquístico y Exceso de Andrógenos lo define como signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo. También la disfunción ovárica, ¿verdad? En este caso puede ser oligo o anovulación, y ovarios poliquísticos, también incluyendo en este caso la morfología. Siempre recomiendan, ¿verdad?, excluir cualquier otra etiología para poder dar el diagnóstico a estos pacientes, ¿verdad?, debido a que no es un diagnóstico simple. Dentro de las etiologías principales que deberían de incluir en la enfermedad tiroidea y enfermedades de las glándulas suprarrenales. Luego, ya en el 2012, la Sociedad Europea de la Reproducción y Embriología y la Sociedad Americana de la Medicina Reproductiva lo definieron como disfunción ovárica y morfología ovárica de poliquistosis. Aquí también persiste lo que es la morfología del ovario. Hasta este entonces, y alguna literatura del 2015, incluye dentro de la morfología un volumen de ovario mayor de 10 ml cada uno y un número
o un conteo folicular antral mayor de 12. Pero vamos a ver, ¿verdad?, que ya tenemos una literatura más actual, que es del 2018, eh, tiene otros criterios agregados. Y todos estos cambios es con el fin de mejorar el diagnóstico o hacer un diagnóstico temprano y un manejo oportuno al paciente. También en el 2009 la Sociedad de Ovario Poliquístico y Exceso de Andrógeno definió 4 fenotipos diferentes de síndrome de ovario poliquístico. Este es un dato muy importante debido a que no todos los pacientes que tengan esta enfermedad van a tener una morfología de síndrome de ovario poliquístico por ecografía. Entonces, el primer fenotipo es el hiperandrogenismo, que este puede ser clínico o bioquímico, y anovulación crónica. El segundo fenotipo es hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos, ya esto por morfología ovárica. Pero en este caso, el paciente presenta ciclos ovulatorios. Y el tercero es una anovulación crónica, ovarios poliquísticos. El cuarto es hiperandrogenismo, anovulación crónica y ovarios poliquísticos. Esta clasificación, principalmente la literatura refiere que es de bastante importancia para los clínicos, principalmente para el endocrinólogo que maneja a la paciente. Y sin embargo, refiere de que si el paciente tiene criterios, que vamos a verlo acá, si el paciente cumple 2 de los criterios, de estos 3 criterios, ya sea la irregularidad menstrual y el hiperandrogenismo, no es necesario realizar un ultrasonido, ¿verdad? Para ver la morfología. Pero como les mencioné, hay otros médicos, ¿verdad?, que sí, para ellos sí es importante definir el fenotipo del ovario poliquístico de la paciente. Entonces, ya vimos aquí estos 3 criterios, con 2 de ellos que cumplan, ya la paciente pues es diagnosticada con esta enfermedad. Y en cuanto a el primer criterio, que son los ciclos menstruales irregulares, es importante tomar en cuenta, ¿verdad?, que cuando vamos a considerar un ciclo menstrual irregular, por ejemplo, en aquellas pacientes que apenas tienen el primer año de la menarca, ¿verdad? Entonces, en este caso, generalmente los ciclos menstruales son irregulares debido a que están en un periodo de transición puberal. Entonces, aquí no vamos a incluir este criterio en esta población. Pero aquellos que tienen mayor de 1 año y menor de 3 años después de la menarca y con un ciclo que dura menos de 21 o mayor de 45 días, ya se considera irregular. Los mayores de 3 años desde la menarca hasta la perimenopausia, que dure menos de 21 o mayores de 35 días, o que tengan menos de 8 ciclos por año, también se considera irregular. Y aquellas mujeres en los que sus ciclos menstruales son más duraderos, de más de 90 días, y que tienen más de 1 año después de la menarca, pero que hasta los 90 días o más de los 90 días estas pacientes tienen su ciclo, les dura el ciclo menstrual. Y en las pacientes, ¿verdad?, que presentan amenorrea primaria a los 15 años o que ya tienen o que tienen más de 3 años después de la menarca. Es importante también tomar en cuenta, ¿verdad?, de que puede existir disfunción ovulatoria en aquellas pacientes que tienen ciclos menstruales regulares. Es por esto de que en algunos casos, si la paciente tiene datos o signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo, pero tiene, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ciclos menstruales regulares, tal vez podemos pensar que no cumple con el criterio,
pero en la literatura consultada también se recomienda la valoración de la hormona antimulleriana, ¿verdad? La que es la que participa pues, en el recuento, en el reclutamiento temprano del folículo, y presenta valores elevados cuando este se encuentra hasta 8 milímetros de diámetro del folículo. En estos casos está presente y están elevados. Entonces, aquí en estos casos que el paciente tiene estos ciclos menstruales regulares, pero que aún existe duda de que si cumple o no cumple, entonces se recomienda hacer este examen de las hormonas antimullerianas. Y en cuanto al hiperandrogenismo clínico y bioquímico, clínico pues en aquellas pacientes que tienen hirsutismo, acné y alopecia. Los pacientes principalmente los pacientes jóvenes, refiere que clínicamente el hirsutismo y el acné es bastante dramático, ¿verdad? A diferencia de la mujer que ya avanza con la edad, esto va disminuyendo, pero está presente. Y en cuanto a los criterios bioquímicos, pues lo que se está recomendado es el conteo de los niveles de testosterona libre y de andrógenos libres. En este caso, siempre se recomiendan utilizar los valores de referencia del laboratorio que se envía a hacer, en donde se hace el examen del paciente. Y principalmente hacer este perfil, ¿verdad? Es útil cuando queda duda de que si el paciente tiene hiperandrogenismo, ¿verdad? Cuando clínicamente no está muy claro. Y en cuanto a los criterios ultrasonográficos... Doctora, buenos días. Perdón, pero antes de que continuemos la parte ecográfica, mucho gusto y un placer pues, acompañarlo siempre. Yo sé que el objetivo, más que todo, va a ser siempre en la clase, va a ser la parte ecográfica y el diagnóstico de imagen, pero solamente hay unos puntos importantes que debemos tener en cuenta, ya que existe una condición que también es bien frecuente encontrarla, que es un hallazgo incidental, que es el ovario poliquístico sin asociarse a un síndrome. ¿Okay? El ovario poliquístico diferencia de la parte del síndrome de ovario poliquístico, ya que su causa original no es una causa endócrina, o sea que no es una disfunción entre tiroides, por ejemplo, suprarrenales, andrógenos y estrógenos, sino que yace su efecto a nada más algo morfológico. Entonces el ovario poliquístico como tal es el que definimos por ultrasonido y se reporta como tal, como ovario poliquístico. Entonces la entidad clínica que tiene mayor efecto adverso va a ser el síndrome de ovario poliquístico, que es el que acabamos de describir con usted hace poco, que lo hizo muy bien. Entonces, el ovario poliquístico son aquellas pacientes que no tienen ningún problema, o sea, no tienen acné, no hay hirsutismo, no hay tampoco aumento de peso, acantosis nigricans, por ejemplo, y tienen también lo que es ciclos regulares, o sea que tienen menstruaciones de formas periódicas, no mayor de 35 días y no menor de 21. Esas pacientes se diagnostican con ovario poliquístico porque de alguna forma fueron, por ejemplo, al médico, al ginecólogo, se hizo un ultrasonido de rutina y encontraron ovario poliquístico. Pero en su historia clínica, pues no presenta ningún tipo de alteración. La único inconveniente que tienen estas pacientes de ovario poliquístico es que tienen una tasa de fertilidad un poco más baja. En lugar de tener un 23 o un 27%, tienen un 18 o un 21, más o menos, un ejemplo. Y el caso contrario, la de síndrome ovario poliquístico, que así engloba todo lo que acabamos de mencionar hace poco. Entonces, solo para recordar que tenemos dos tipos de espectros. Uno, que es el síndrome, con todos sus fenotipos. Y tenemos, el más frecuente es el normo-normo, ¿verdad? Y tenemos el otro espectro, que es el ovario poliquístico, que no cumple con clínica de ningún tipo. Entonces, es importante porque a veces las pacientes toman tratamientos inadecuados. O sea que el tratamiento de ovario poliquístico es distinto al tratamiento que vamos a dar al síndrome de ovario poliquístico en general. Bueno, solamente. Excelente, gracias, doctor. Bien. Y con los criterios ultrasonográficos, según estas sociedades europeas de la reproducción y embriología, y también la Sociedad Europea de Endocrinología y del ovario poliquístico y exceso de andrógeno,
Recomiendan utilizar o realizar ultrasonido por vía transvaginal con ondas de frecuencia de 7.5 a 8 MHz. Hasta el momento, el estudio ultrasonográfico estándar, ¿verdad? O el que está generalizado, así que todos lo realizan, es en 2D, pero más adelante vamos a ver, ¿verdad?, de que hay otros métodos recomendados, pero que hasta el momento no se ha estandarizado su uso. Esto podría ser por el alto costo del equipo o por los software que se pueden utilizar. Sin embargo, tiene beneficios, digo que tiene mayor precisión para la evaluación de esta patología. Y en la fase folicular temprana es el tiempo que recomiendan hacer la evaluación ecográfica, y se debe realizar el conteo folicular antral, incluyendo todos aquellos folículos que son mayores de 2 milímetros hasta 9 milímetros. Y aquí se debe de medir, recomienda medir los 3 planos, ¿verdad? Y como mencioné anteriormente, ¿verdad?, que la ecografía pues no está recomendada, utilizar la ecografía no está recomendada para el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico en aquellas pacientes que tienen una edad ginecológica menor de 8 años después de la menarca. Y aquí tenemos en este ejemplo, ¿verdad?, estos ovarios de que se observa que en su periferia principalmente se observan múltiples imágenes anecoicas, y que se deben de cuantificar todas estas y tomar en cuenta los límites de referencia de medida, ¿verdad?, para incluirlo o considerarlo como los quistes centrales. Aquí recomiendan de que no debemos de confundir, o sea, hacer una adecuada evaluación en estos diámetros para no tomar en cuenta aquellos folículos que están en los folículos dominantes, ¿verdad? Como mencioné, aparte del conteo folicular, ¿verdad?, también se recomienda utilizar, podemos utilizar ese criterio, ¿verdad?, del número de folículos antrales, o también el volumen del ovario, ¿verdad?, que va a ser recomienda más de 10 ml por ovario. Y también una de la literatura consultada refiere de que podría utilizarse también el volumen del estroma ovárico, ¿verdad?, que lo vemos acá, el volumen del estroma ovárico, o también el espectro Doppler, que lo característico en estos casos, ¿verdad?, que en el espectro Doppler, que el Doppler normal en el ovario, pues es en los primeros 8 días del ciclo menstrual, el índice de resistencia es elevado, ¿verdad?, y su índice de resistencia cae a lo más bajo en la fase secretora temprana, y luego va elevándose, ¿verdad?, en la fase secretora tardía, hasta volver a un índice de resistencia elevado, ¿verdad?, iniciando el ciclo menstrual. Y lo característico que se observa en los pacientes con síndrome ovario poliquístico es que en todo su ciclo menstrual el índice de resistencia, incluso el índice de pulsatilidad de estos son bastante bajos. No hay esa variabilidad normal del espectro, ¿verdad?, o de la vascularidad del ovario que debe de existir. Sin embargo, estas últimas 2 características, ya sea el volumen del estromal o el espectro, aún pues no está integrado dentro de los criterios para este diagnóstico. Y el umbral, como mencioné, el umbral morfológico para el ovario poliquístico por ecografía, en la guía mencionaban, la guía más actualizada menciona de que ahora ya no son 12 folículos, ¿verdad?, el conteo, sino que más de 20 folículos por ovario, o un volumen mayor a 10 ml en cualquiera de los ovarios.
Y como mencionaba también, y aquellos pacientes que ya tienen ciclos menstruales irregulares e hiperandrogenismo, no es necesaria la ecografía, pero sí en los clínicos es importante determinar, ¿verdad?, el fenotipo completo del síndrome ovario poliquístico. Y cuando no tenemos la posibilidad de realizar el ultrasonido transvaginal, únicamente la ecografía transabdominal, entonces aquí pues recomienda informar principalmente el volumen del ovario, ¿verdad? Que este debe ser, siempre permanece el mismo umbral, ¿verdad?, mayor de 10 ml, debido a que por vía transvaginal, por vía transabdominal, la resolución no es adecuada para poder determinar adecuadamente los diámetros de los folículos ni cuantificarlos, ¿verdad? Pero sí se puede observar, ¿verdad?, de que en su periferia, ¿verdad?, o el ovario en sí está contenido de múltiples folículos, lo único que no hace posible cuantificarlos adecuadamente o con mayor exactitud, por lo cual por ecografía transabdominal solo recomiendan utilizar el volumen. Y aquí tenemos un ejemplo de los ovarios poliquísticos, ¿verdad?, que vemos que hacia la periferia son los que están localizados las múltiples imágenes anecoicas, redondeadas, que tienen pared fina, que no tienen ningún componente sólido en su interior, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones es la cantidad de los folículos, pues va a ir disminuyendo el volumen del estroma. Y en algunos pacientes es lo contrario, ¿verdad? Que en los pacientes con ovarios poliquísticos el estroma va a ser aún más. Por eso que hay literatura que recomienda medir o cuantificar el volumen del estroma en estos casos. Doctora, perdón. Disculpe. Aquí en el ovario, si se fija, algunos de los criterios, a veces, depende de la literatura que está consultándose, le puede decir que los folículos se encuentran en la periferia, pero para el 2005 cambiaron un poco y vamos a ver, como la imagen de la derecha, de que los folículos pueden encontrarse tanto en la periferia como en el estroma. Entonces, no necesariamente vamos a encontrar los folículos siempre en la periferia, como se ve en la imagen de la izquierda, en la parte superior, sino que encontramos imágenes algunas veces como los folículos que están aquí abajo, folículos de 1.5 o 2 milímetros que se encuentran alojados en el estroma ovárico. ¿Sí? Sí. Solamente. Bien, gracias. Y también otro dato que me llamó la atención es que podemos observar que solo lo normal o lo más habitual es que observemos, si un paciente está con síndrome o con un ovario poliquístico, va a ser generalmente bilateral, pero existen casos pero son raros, ¿verdad? Pero sí existen que solo un ovario puede tener múltiples folículos, ¿verdad? Y ya sea la paciente tener el ovario poliquístico o es constituir un criterio para el síndrome de ovario poliquístico. Y entre los otros métodos de diagnóstico ecográfico, tenemos en este caso la imagen de ultrasonido tomográfico, que estos son ultrasonidos en modo 3D, ¿verdad?, que se utilizan diferentes software. Vemos en la imagen a la izquierda, ¿verdad?, que en este software el equipo hace múltiples cortes. Si vemos una línea acá fina, son múltiples cortes finos que luego hace una reconstrucción de la imagen en 3 dimensiones. En este caso, pues vemos que hay una adecuada definición, ¿verdad?, de las lesiones quísticas con su separación uno de otro, y eso hace más fácil la medición de sus 3 planos y también ver su cuantificación. Y en el otro modo, que es el modo de inversión, que en este caso lo que hace este software es que toda aquella lesión que es anecoica o que es negativa, la refiere, ¿verdad?, la literatura, la transforma en positiva, o sea, lo que es negro lo pasa a blanco.
y lo que es ecogénico, en este caso, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el estroma, lo va a suprimir o lo hace negro. Y al final hacer la reconstrucción, ¿verdad? Y se va a visualizar todas las lesiones anecoicas, vamos a observar como blancas, ¿verdad? O el color que está estipulado en el equipo. Pues, y es lo único que vamos a poder observar, y todo lo que es el estroma lo va a suprimir, y esto va a hacer nos va a facilitar el conteo de estos folículos. Otro método que también es en 3D es el análisis virtual de órganos asistido de forma computarizada, que principalmente lo refiere que es ideal para el cálculo volumétrico, que en este caso el software hace varios cortes del ovario, ¿verdad? O de la estructura que se va a estudiar o de interés, y lo que hace es unir todos esos cortes, ¿verdad? Y hacer una sola imagen, y automáticamente le va a dar el volumen de la estructura que se está estudiando, en este caso el ovario. Y el objetivo, pues, de todos estos métodos, como en este último que les estoy mostrando, es que nos van a permitir un mayor detalle de las lesiones quísticas, ¿verdad? Una mejor, también el volumen adecuado, ¿verdad? Del ovario, debido a que se han hecho estudios en los que han habido discrepancias en cuanto al número, ¿verdad? Y volumen del ovario, es decir, que han utilizado un grupo de personas, bueno, un grupo de mujeres ya diagnosticadas con síndrome ovario poliquístico, a los cuales 2 o 3 observadores, por ejemplo, les hacen el ultrasonido en 2D, y siempre hay diferencia en cuanto al conteo. Ha habido diferencia en cuanto al conteo de los folículos, y todo esto, pues, si para su diagnóstico era necesario este criterio, ¿verdad? Para que iba a constituir el segundo criterio, pues va a cambiar, puede cambiar, pues, la decisión de tomar en cuanto a su diagnóstico. Entonces, en esto es lo que le llaman estos nuevos programas, ¿verdad? Estudios ecográficos, le llaman los estudios del futuro hasta el momento, porque aún no se ha estandarizado la utilización de estos métodos. Y de esto se trataba la charla. Espero que haya sido de mucha ayuda, y gracias al doctor Vanegas por estar y por proporcionarnos la literatura, que estuvo muy buena. Sí, bueno, es un aporte nada más, muy buena la presentación, muy ilustrativo, porque estas son imágenes que están como en auge ahorita, están en desarrollo todavía. Desde el 2014, 2015, 2016 se van desarrollando nuevos métodos, debido a que, como sabemos, a veces son estudios interobservacionales en donde se fijaron de que 3 personas con mucha experiencia, por ejemplo, al mismo paciente, teníamos diferencias en el conteo, en el volumen de folículos. Eso era debido porque, como es algo operador dependiente, depende del tipo de corte que se hace con ultrasonido. Entonces, se ha ido buscando un método que nos dé un conteo más fiable. Solo faltó una imagen nada más ahí, donde el software hace un conteo en 4D, hace un conteo de los folículos, y los pone en un color distinto cada uno, y los reconoce como un espectro de colores, y le da la cantidad exacta de folículos, cierto rango. Entonces, pues permite que el operador diga, quiero los folículos de 2 a 9 milímetros nada más, entonces los cuenta. O quiero observar únicamente el folículo dominante más grande o más desarrollado. Entonces, el software es tan amigable que permite identificar a la máquina únicamente la estructura que queremos observar de lo que es el ultrasonido del ovario. Entonces, muy importante tomar en cuenta de que existen otros métodos diagnósticos que pueden permitir una mayor diagnóstico preciso de la cantidad de folículos y el volumen del ovario. De ahí, bueno, solamente a eso muy bien. Gracias, doctor.
Hola, buenos días, Brenda. Buenos días, Lorenzo. Estuvo muy bonita tu presentación y gracias al doctor Vanegas por ayudarnos. Solo quiero aportar algo que hace unos días estuve leyendo acerca de cuando se hace la exploración de ovario poliquístico. Y es que mencionaba que generalmente recomienda que con el equipo, con la máquina de ultrasonido, hagamos un registro de video de los ovarios para así hacer después o sea, si no tenemos las otras herramientas que permiten diferenciar cada uno de los folículos, pues con el video se pueden ir viendo las diferentes tomas que hacemos y así se cuentan los números de folículos. Y solo quiero hacerle una pregunta a usted, doctor Vanegas. Digamos, si nosotros estamos haciendo un ultrasonido a una mujer en edad fértil y digamos que le encontramos que cada uno de los ovarios tiene un volumen póngale 14 ml cada uno, pero no logramos identificar así claramente los folículos típicos, así como en los ovarios poliquísticos. ¿Qué diagnóstico tenemos que dar? Siempre el ovario poliquístico se va a reportar como ovario poliquístico, porque la condición de los diagnósticos es que tenga o la cantidad de folículos mayor de 12 o 20, depende de la literatura, o que tenga un volumen mayor de 10 ml. ¿Por qué? Porque a veces los folículos son tan pequeños que aunque tenga muy alta resolución el ultrasonido, no los va a captar todos. Entonces, ¿y qué sucede? A lo que va es a la función hormonal, porque entre mayor estroma tenemos, o sea, mayor estroma ovárico, mayor cantidad de producción hormonal. Entonces, en eso se basa el diagnóstico de que si usted lo ve con un volumen de 11, 12 o 14, se debe reportar como ovario con volumen aumentado. Y eso es ovario poliquístico siempre, hasta no demostrar lo contrario. El ovario poliquístico para nosotros en la práctica diaria es un diagnóstico de descarte, porque puede ser secundario a muchas otras enfermedades o otras patologías endócrinas que provocan lo que es la alteración en la menstruación y lo que es la fertilidad. Pero en ecografía, el diagnóstico debe ser siempre bien claro, es igual. Folículos mayor de 12 o mayor de 20, con un diámetro entre 2 y 9 milímetros, sin la presencia de un folículo desarrollado. Entonces, y también que tenga que tenga lo que es un volumen mayor de 10 ml, ya sea en uno o en ambos ovarios. En ese caso se va a reportar siempre como ovario poliquístico. Ok, gracias, doctor. Y otra pregunta. ¿Tiene que ser en algún tiempo específico de la fase menstrual? Sí, como dijo la doctora Navarrete, debe ser en la fase folicular temprana. Eso es en los primeros 4 días del ciclo. Entonces, usualmente se le pide a la paciente que llegue más o menos, cuando hacemos el conteo folicular para reserva ovárica, lo hacemos en el 4º o el 7º día. ¿Ok? Ahí solo voy a encontrarme 4 o 5 folículos, que son los que van quedando. Pero si yo quiero saber si tengo ovario poliquístico, lo hago en el 4º día. Okay. Porque eso nos va a dar un error, porque si lo hacemos en otro periodo, vamos a encontrar que hay folículos más grandes y el volumen del ovario va a cambiar, obviamente, porque los folículos se denominan de clase 0 a clase 5. El clase 5 es el folículo que va a ovular, por ejemplo. Pero en etapas tempranas, de la fase folicular temprana, tengo folículos clase 3 y clase 2, que son folículos que miden 9, 8, 10, 11 milímetros. A medida que avanza la fase folicular, esos folículos van desapareciendo en número, pero los que quedan se vuelven más grandes. Entonces tengo 5 folículos de 8, de 12 o de 13 milímetros que van desplazando el volumen ovárico a más grande. Entonces, por ese motivo, debemos realizarlo en la fase folicular temprana, del 1º hasta el 5º día cumplido de lo que es el inicio de la menstruación. ¿Hola? Sí, gracias, doctor. Sí, gracias. No, listo, a la orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún aporte? ¿Alguna pregunta o algo? Tampoco recomienda el control para las pacientes que tienen ya el diagnóstico de ovarios poliquísticos. ¿Lo hacen según el tratamiento?
Si es solamente ovario poliquístico, el manejo va a ser el manejo va a depender de la necesidad de la paciente. Si hay que salir embarazada, pues se ofrece una estimulación para que el ovario mejore, porque el problema con ella va a ser que tiene ovulación pobre. Entonces, tiene mucho más tasa de complicaciones, como amenazas de aborto, huevo envenenado. Entonces se maneja y se le dan medicamentos que estimulen la ovulación. Entonces esos medicamentos se dan, igual que el otro medicamento, igual que el ultrasonido, en la fase folicular temprana. Entonces se va a hacer una cita, por ejemplo, en 8 a 12 semanas. Si la paciente tiene el síndrome ovario poliquístico, se busca manejar y estabilizar la parte hormonal y después se da un seguimiento en 12 semanas o en 6 meses para ver si ha reducido la cantidad de folículos. Porque recordemos que el ovario poliquístico puede ser secundario, lo más frecuente es a un trastorno de alteración tiroidea. Entonces, si no corregimos tiroides, la morfología del ovario no va a cambiar. Entonces, debemos manejar primero la parte patológica y el control se va a hacer en ovario poliquístico 8 a 12 semanas y en síndrome ovario poliquístico en 3 a 6 meses de tratamiento para cada uno. Muchas gracias, doctor. No, a la orden, doctor. Gracias, Brenda. Realmente que el tema, si se fijan, es algo bien complejo y no es así tan sencillo como creo yo que se ha vulgarizado el término de ovario poliquístico o síndrome de ovario poliquístico, incluso hasta se inicia manejo a los pacientes a veces sin cumplir criterios y realmente es bien complejo, ¿verdad? Todas las alteraciones endocrinológicas y no solamente las ecográficas. Y no, nada más felicitarla, Brenda, estuvo muy completa la clase y gracias al doctor Vanegas por acompañarnos también. No, a la orden, un placer siempre acompañarlos y muy a la exposición también de la doctora. Gracias, doctor. Creo que damos por finalizado la clase si no hay otra pregunta, ¿verdad? Sí, si no hay más preguntas o comentarios, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego. Feliz tarde, mucho gusto. Feliz tarde. Mucho gusto. Bueno.